¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por Romero. Hijo, ya hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿dónde están? La intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible. El de Checolás fue parte de un plan de exterminio sistemático. Y en otros lugares funcionaba. Bienvenidos a Antes que colapse. Hoy tenemos un día especial porque estamos a días que sea viernes 24 de marzo, donde se cumplen 47 años de la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Así que traemos un programa especial sobre eso, pero antes de arrancar me presento. Yo soy Johnny, alias Otro Pérez, y estoy con Martina, alias Marti Ulrich. ¿Cómo estás, Marti? Muy bien, bien, sí. Hoy tenemos un programa especial, estuvimos viendo ahí las imágenes al principio, porque bueno, sí, se cumplen 47 años y estamos a pocos días del 24. ¿Y qué pasó ese día? ¿Qué pasó el 24 de marzo? ¿No? O sea, un poco venimos a contar este programa, lo planteamos desde ese lado, porque venimos a recordar esa fecha, ¿no? Entonces, yo antes de arrancar, como futura docente, me armé como una definición del libro, que la voy a leer, ¿no? Sí. Que dice: el 24 de marzo las Fuerzas Armadas iniciaron un golpe de Estado, que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón. Disolvieron el Congreso, impidieron el funcionamiento de partidos políticos, fue prohibida la actividad sindical, se anuló la libertad de expresión y fueron suspendidas las garantías constitucionales de todos los ciudadanos y ciudadanas. O sea, como dicho así, pareciese como que los militares un día se volvieron locos y hicieron un golpe de Estado, ¿no? Como que de repente tipo, me levanté y salió. Y pintó un golpe. Pero justamente yo me quedo pensando en eso, acá un poco se me van a caer las sotas, ¿no? Pero cuando yo era apenas una quinceañera, cuando tenía 15 años, fue cuando se decretó feriado nacional el 24 de marzo, sí. ¿No? Hasta ese momento no era. Y yo recuerdo que en ese momento me empezó a conmover porque me ponía a pensar de que pibes de la edad mía, ¿no? que estaban luchando, por ejemplo, en ese momento por el boleto estudiantil, fueron torturados, desaparecidos, ¿no? Y me quedo pensando en esto, en qué siempre se recuerda de la dictadura militar, y hay como una idea de estos militares perversos que vinieron, y que en realidad vinieron con un plan sistemático, que vinieron con una idea de barrer a toda una generación, ¿no? Sí, como que también como que quieren sacar un poco, o sea, quieren ponerlos solamente como víctimas, sino como que eran sectores que se organizaban, que luchaban, que peleaban y que tenían como un nivel de solidaridad y de unión importantísima. Claro, o sea la época, los 70, era una época de lucha, de ascendencia, que se estaba poniendo en cuestión al sistema, se cuestionaba, o sea, volvemos a lo mismo, era una generación, para no mezclarme. Por ejemplo, en Argentina, en 1969 surgió el Cordobazo, no surgió, o sea, fueron obreros, estudiantes que se unieron y enfrentaron a la dictadura de Onganía. Y no solo que la enfrentaron, sino que la vencieron, o sea, esa generación, ¿no? Y eso se estaba replicando en todos lados, ¿no? Esa unión de obreros, estudiantes radicalizados que, vuelvo a lo mismo, ponían en jaque al sistema, ¿no? No, y aparte, o sea, los empresarios, por ejemplo, toman nota de eso. O sea, no claro, es que tipo... Claro, no son boludos. Saben qué respuesta hay. Por ejemplo, no sé, bueno, en ese momento el peronismo estaba proscripto, pero en 1973 Perón vuelve del exilio, se presenta a elecciones, gana las elecciones, y después, bueno, fallece al año siguiente, en 1974, y después la que toma el poder, digamos, es la Isabel Perón. O sea, Claro, o sea, acá la profe de historia nos organiza bien acá estamos con datos. un poquito las fechas, ¿no? Pero bueno, justamente ese peronismo, ¿no? que vuelve en 1973, ¿no? que la gente los pedía en las calles inclusive, es un peronismo que vino con un plan económico, que vino a llevar a cabo un ajuste, ¿no? Qué parecido todo con... Como que escena de la actualidad, ¿no? Pero bueno, justamente ese Perón que vuelve en su tercer mandato, ¿no? Es un Perón que venía a hacer un pacto social, ¿no? Ese pacto social que era durante 2 años congelar los salarios, congelar los sueldos, ¿no? O sea, por 2 años... Las paritarias, por 2 años congelar las paritarias. Y volvemos al mismo, había una clase obrera organizada, radicalizada, que enfrentó ese ajuste, ¿no? Y que justamente fueron volteando los planes de ajustes que tenía ese gobierno, ¿no? Pero tampoco, o sea, las desapariciones no surgieron solamente después de cuando ya estaba la dictadura, digamos. No, bueno, justamente en ese momento surge la AAA, ¿no? Que es una organización parapolicial
que perseguía a obreros radicalizados, a obreros de izquierda, tanto de la izquierda peronista como la izquierda marxista, ¿no? O sea, para darte, esto me lo anoté, o sea, se calculan que entre 2.000 a 3.500 de asesinatos que hubo en ese periodo, y esto estamos hablando antes de la dictadura. Claro. O sea, en un punto es como decir, bueno, la dictadura vino a continuar también un poco del el nivel de represión que se estaba dando contra estos sectores. Claro, Ya exacto. antes de la dictadura. Exacto, y sí, a mí me esperan un segundo. Yo ahora les voy a mostrar, ¿no? Un fragmento, ¿no? Del discurso de Videla, que fue el primer discurso que hizo en cadena nacional. Ahí sí, esperemos que la cámara me acompañe. Pero bueno, voy a poner porque me llamó mucho la atención. Escuchemos. Por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. ¿Qué me decís? ¿No? Primero, O sea, los tiempos, ahí se nota los tiempos, ¿no? Pero, ¿qué me decís de este discurso, ¿no? Donde O sea, vinieron a establecer el orden. Claro, algo que siempre se repite hasta el día de hoy, ¿no? Que hay que traer un orden, que cuando la gente sale a las calles te dicen que tiene que volver el orden. Bueno, ¿cuál era ese orden, no? El orden ¿De quién? ¿De quién? Claro, ¿quién dice que está desordenado y quién está desordenado? La dictadura, en ese caso, vino a establecer un orden, y ese orden se estableció con un genocidio. Genocidio de Estado que hizo desaparecer. Vimos al principio de las imágenes a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Pidiendo por sus hijos que no sabían dónde estaban. Eso fue el orden que vino a establecer la dictadura. Pero antes de quedarme, ¿no? Con eso y antes de seguir desarrollando yo, quería traer también unas ideas que marcó Miriam Bregman, ¿no? En su alegato en el juicio de Echecolás, ¿no? Un juicio que se llevó a cabo en el 2016, Echecolás fue parte... en 2006, perdón. En el 2006, Echecolás fue parte de la dictadura militar y Miriam en los alegatos dice lo siguiente, me parece que aguárdenme que la producción acá me cuesta cambiar de pantalla. Acá tenemos lo que dice Miriam. Historia de crímenes. El señor Echecolás fue parte de un plan de exterminio sistemático. Este plan de exterminio que se llevó a cabo en la Argentina tuvo un objetivo muy concreto, que era cambiar la estructura económica del país y todas las relaciones sociales, culturales, políticas y gremiales que sobre ellas se asentaban. Algunos datos son muy significativos. Al momento del golpe de Estado, la desocupación en la Argentina era del 2,3%. Al poco tiempo había llegado al 8%. El 66% de los cargos económicos del nuevo gobierno que el señor Echecolás integró fueron ocupados por representantes de las grandes empresas, como Martínez Dios, de Hacienda. La deuda externa al momento del golpe militar era de 7.000 millones de dólares, de pesos, perdón. Cuando termina la dictadura había ascendido a 56.000 millones. El FMI siempre ahí presente, ¿no? Tipo, hola. Hola, Vuelvo. O sea, si hay si hay que ajustar y eso yo estoy, chicos, dice siempre, ¿no? Presente. Porque la dictadura no se llevó a cabo solamente aquí en Argentina, era un plan también que venía del imperialismo de Estados Unidos, Sí. ¿no? Bueno, estaba la dictadura en Chile, en Brasil, en Paraguay, o sea, volvemos a lo mismo, era un plan orquestado, un plan sistemático que venían a llevar a cabo. Y yo creo que vos nos traes un ejemplo concreto de eso. Sí. Carlos Blaquier, ¿te suena? O sea, fue noticia este lunes, ¿no? Sí. Poder morir a los 95 25 años, impune. O sea, y yo, bueno, como buena recolectora de datos, Nerd, estaba investigando sobre la famosa noche del apagón, lo que se conoce como la noche del apagón, que se dio ya durante la dictadura, en julio del 76,
justamente, bueno, particularmente en Jujuy, bueno, cuando Blaquier, empresario nacional, había estado... Dueño digamos, de Ledesma, ingenio, de Ledesma, una de las empresas, digamos, más importantes. Es el ingenio casi, o sea, más grande de Latinoamérica. Claro. O sea, tenían un nivel, digamos, poderoso. Bueno, se pero, llama Ledesma. bueno, eso iba a decir, o sea, ellos tienen directamente un departamento que se llama con su nombre. O sea, digamos, manejan la provincia como quieren. Y bueno, esta persona justamente estaba en esta empresa durante la noche del apagón, que fue básicamente la organización entre la gendarmería, el ejército y la propia empresa para cortar el suministro eléctrico justamente en la zona para poder desaparecer a casi 400 trabajadores, llevarlos, digamos, a la propia fábrica donde tenían, digamos, lugares de tortura y después a centros clandestinos donde hoy en día hay como 30 y pico de trabajadores que siguen desaparecidos. O sea, 33 trabajadores siguen hoy en día desaparecidos. Sí. O sea, un poco para remarcar, ¿no?, lo que fue la dictadura. O sea, durante 2 días en el 76, ahí en Ledesma, en Jujuy, se organizaron los empresarios, tanto del ingenio de Ledesma como de la compañía eléctrica y gendarmería, para desaparecer trabajadores. Era un poco lo que es. Y además, por ejemplo, hay un documental muy conocido en donde los familiares de estos desaparecidos contaban, por ejemplo, que veían que la gendarmería usaba las propias camionetas con el logo de Ledesma. Claro, el nivel de impunidad. O sea, ahí, cuando estaban haciendo los secuestros, digamos. Por eso, o sea, y es muy simbólico también el hecho de que se llame la noche del apagón y que hayan cortado la luz, porque justamente no solamente tenían este plan económico y no solamente querían demostrar que a los trabajadores que se organizaban les podía pasar eso, sino también en general como mostrar que no podía haber ningún lazo entre trabajadores, jóvenes, estudiantes para enfrentar. Sí. Era leccionador, era de acabar con esa vanguardia y a su vez decirte, no te metas, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando hablaba con personas más grandes, con mis abuelos en su momento, ¿no?, que era como que ellos quedaron mucho con ese miedo de no te metas en política, te puede pasar algo, claro, ¿no? Y establecieron ese miedo. Sí, o sea, obviamente que a ellos les beneficia que los trabajadores vean que no es posible hacer política, que no es posible organizarse, solidarizarse, digamos, entre distintos sectores, y justamente es bastante simbólico esto de que lo hagan con la luz, digamos, cortada. Claro. Pero bueno, sí, por ejemplo, bueno, como decía antes, o sea, Ledesma es una de las empresas más importantes de Argentina, pero, por ejemplo, hay algunos sectores que hablan de empresarios nacionales que son como amigos del pueblo y todo, y la verdad es que nada. No les tembló el pulso. No les tembló el pulso para organizar el exterminio y que hoy en día siguen impunes, ¿no? Bueno, Blaquier llega al banquillo de los acusados con la causa abierta de la causa del apagón, pero murió impune. Murió impune. Y gracias a todos los ayudas del poder. No olvidemos que de 1983 hasta el día de hoy no se abrieron los archivos secretos de la dictadura, que podría tranquilamente ayudar a recuperar varios nietos, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, o sea, yo traía este ejemplo porque es bastante como significativo de lo concreto que fue, ¿no? Digo, que estén usando las mismas camionetas de la empresa, pero sino como parte de mostrar de que no fue de que decir que fue un golpe cívico-militar es justamente porque está organizado por los grandes empresarios que ningún gobierno tocó. O sea, hay fotos, digamos, de Blaquier con Cristina, con Macri, con todos, de cualquier signo político. Porque ellos no discriminan, ¿eh? Y ninguno le tocó sus ganancias, o sea, murieron básicamente siendo los dueños de toda la provincia. No, por supuesto, y también está el ejemplo, ¿no?, del médico Aredes, ¿no?, que fue, que entró a trabajar en la empresa, que tenía relaciones con los trabajadores, que inclusive es como anécdota decían que utilizaba como medicamentos más caros. Claro, porque para ellos era obviamente un costo, claro. O sea, dar plata, digamos, para enfrentar las enfermedades que tenían los trabajadores que laburaban en el ingenio. Claro, y que Aredes, o sea, fue intendente, ¿no?, de Ledesma y fue destituido por el gobierno de Isabel Perón, ¿no?, un poco para mostrar la complicidad que había en ese sector, ¿no? Sí, bueno, y Aredes, por ejemplo, después de que lo destituyen, lo secuestran durante la dictadura 2 veces. Primero fue el 24 de marzo y después, la segunda vez que lo secuestran, después de haber estado casi un año, digamos, bajo tortura y secuestrado, ya no digamos, sigue desaparecido.
Así que bueno, sí, como para mostrarles que... Claro, y que hoy en día, o sea, son los mismos grupos económicos, o sea, que el ejemplo de Blaquier con Ledesma es uno entre tantos, ¿no? O sea, Es conocida la Ford. La fábrica Ford funcionaba un centro clandestino, ¿no? Entonces, como poner en marcos que no fueron un grupo de locos como nos quieren hacer creer, o que hay que dar vuelta a la página. Sí, ¿no? y que la pelea en contra de la impunidad significa esto, o sea, que estos grandes empresarios siguen tomando las decisiones que nos afectan a todos los trabajadores, trabajadoras, a los jóvenes, porque justamente siguen siendo los dueños. Claro. Sí, y cómo los discursos son medios parecidos, ¿no? Como que bueno, hoy en día vivimos como vivimos una época de crisis que se está llevando a cabo un ajuste, ¿no? Y yo traje, esta tarde, mientras preparaba esto, estuve mirando muchas entrevistas de Videla. Fíjate el algoritmo cómo te queda. O sea, mi algoritmo va a quedar confundidísimo en este momento, andás a ver con lo que me va a venir después, pero me quedaba pensando un poco en lo parecido de los discursos, y ahora traje una nota que le hace en una conferencia de prensa que le hacen a Videla. Fíjate cómo habla de los extranjeros, bueno, no voy a andar adelantando si tenemos el video acá. Diciendo que la Argentina, desde su nacimiento como nación, y así está reconocido en la Constitución Nacional, habla de aceptar a todos aquellos hombres de buena voluntad, argentinos y extranjeros, que quieran habitar este suelo. Nuestra política, consecuentemente, es consecuente con ese principio constitucional enunciado en su preámbulo. No nos molesta la presencia del extranjero, mucho menos la del extranjero vecino, en tanto y cuanto sea un hombre de buena voluntad. Y entendemos por hombre de buena voluntad quien venga honestamente a trabajar por el progreso de este país, sumando a su esfuerzo y aceptando, por supuesto, las leyes de convivencia que este país tiene dictadas para sus habitantes. O sea, me quedaba con eso, ¿no? O sea, buena voluntad, respetar las leyes, respetar el orden, ¿según quién? No, y aparte, claro, está bien si vienen, pero justamente no cuestionar ningún tipo de poder de estos tipos. Si venís a laburar y a agachar la cabeza, está todo bien. Si no, pero bueno, o sea, ese discurso que vemos que lo dijo Videla no es muy lejos de lo que dice. Pichetto, por ejemplo, es como el rey en contra de los inmigrantes. Claro. O sea, pero, o sea, claro, exacto, y me quedaba pensando en eso, en que a veces vienen, ¿no? con este discurso o hay veces hay inclusive gente, chiques, que piensan tipo, ¿qué importa lo que pasó hace 47 años? Ya pasó, ya era otro momento. Y bueno, nosotros con este especial que estamos haciendo, justamente queremos recordar a esos luchadores, a esos desaparecidos, ¿no? Que volvemos a lo mismo, ponían en jaque al sistema, lo cuestionaban todo, y venían con la idea de transformar la sociedad, ¿no? Y bueno, ahí mientras tanto te voy a pedir que me hagas un poquito de tiempo mientras yo busco los videos, porque yo me quedaba con esto de cuál es la herencia que tenemos nosotros con los desaparecidos, cómo podemos ejercer la memoria, ¿no? Esto de tanto que se habla. Bueno, la memoria nosotros la ejercemos con la herencia que dejaron esos luchadores, y en este caso traigo un discurso de la marcha del año pasado, del Encuentro Memoria de Verdad y Justicia, de nada más ni nada menos que Norita Cortiñas, ¿no? Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, pero bueno, escuchémosla porque siempre es un placer escuchar a Nora. Para todos nosotros argentinos, los desaparecidos, las detenidas desaparecidas son nuestros, del pueblo, no son solo de las madres, de los padres, de las familias, son, y por eso seguimos la lucha. Yo les digo que, porque quiero ser breve y decirles que si ellos estuvieran acá, dirían no a la mega minería, no a la entrega de la soberanía, dirían los ríos son nuestros, los puertos son nuestros, la tierra es nuestra y el agua es nuestra, a defenderla. Nosotros seguimos extrañándolos todos los días, en cada familia, faltan, pero hoy los tenemos acá presentes con todos ustedes, mujeres y varones, y los abrazamos en nombre de los 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Seguiremos luchando con las banderas en alta a defender la patria.
Todos los que votaron para apoyar al fondo son traidores al pueblo. Bueno, ahí tiró tipo mensaje para algunos. Claro, la full tiró, ¿no? O sea, El que la agarre. sí. Pero sí, o sea, está bueno porque justamente es como que no es algo solamente histórico que a veces es como que se quiere tomar como una cosa que ya pasó, sino justamente que esa herencia de la dictadura sigue viviendo en la impunidad que tienen estos empresarios. Lo tenemos acá al FMI en la puerta El diciendo, Fondo Monetario. viniendo a todo, cada 3 meses a chequear las cosas. Entonces, nosotros queríamos con este especial, que ya lo vamos terminando, lo vamos cerrando, queríamos justamente que se quede esto, ¿no? Cómo ejercer la memoria, ¿no? de estos 47 años, y creo que la memoria se ejerce en eso, recordar lo que cuestionaban estos luchadores, Sí. Recordarlos y sobre todo reivindicar sus luchas y continuarlas, ¿no? Sí, yo creo que para las nuevas generaciones creo que tenemos también, o sea, está bueno por lo menos como rememorar un poco qué fueron los 70 y digamos qué se cuestionaba y qué se peleaba, pero fundamentalmente eso, porque hoy en día hay un nuevo saqueo, o sea, nos están sacando los recursos, o sea, hay un nivel de precarización que queda justamente que es enorme, entonces justamente tomar que esa lucha contra la impunidad sigue y que... Sí, que ellos tienen un plan y que no dudan en llevarlo hasta el final, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a tener nuestro plan. Cuídense. Pero bueno, queríamos un poco esto en este especial, recordarlos y también, bueno, invitarles este viernes vamos a marchar, como todos los 24 de marzo, con el encuentro... Memoria, Verdad y Justicia. Gracias. Marchamos este viernes a las 12 del mediodía, desde Plaza de Mayo. Así que, bueno, quienes quieran participar son bienvenidos, así que escríbanos Nos por pueden nuestras escribir redes. y seguir. Así Y que- compartir el video, así más se enteran un poco Claro. qué onda este 24 de marzo. Exactamente. Y bueno, hoy los dejamos hasta acá. Vayan siguiendo las páginas, los vamos a esperar la semana que viene. Compartan, comenten qué les pasó, difundan, quiérannos un poquito. Nos vemos luego. Momento, volvimos. Hay una corrección importante para hacer. Fe de ratas, discúlpenos, somos nuevos. El viernes los esperamos a las 12 horas. Salimos desde el Congreso a Plaza de Mayo. Así que sí, escríbanos para ir juntos. Besis.